Vamos a saludar a un funcionario judicial que es una de las personalidades más importantes de la Argentina en este momento, aunque él no lo note, porque no tiene ningún tipo de registro de que es así. Se trata del fiscal Federico Delgado. Cada tanto vos ves un titular de diario que es el fiscal Federico Delgado, que es una persona, resistida al mismo tiempo por los unos y por los otros. Porque un día pide que, fue el primer fiscal de la tragedia de Once, fue el primero que dijo, esto no es el Motorman, estos son los secretarios de Estado, los funcionarios del área de transporte, los empresarios, etc. Y su visión sobre el tema fue creciendo hasta el final, hasta que el tribunal oral, hay que ver qué pasa con la Cámara de Casación, confirme o no las penas, las condenas que ya ha emitido el tribunal oral. Entonces uno puede decir, bueno, es antikirchnerista Delgado. Sin embargo, Delgado también, por ejemplo, fue el primero que imputó a Macri por el caso de los Panama Papers. Y ayer, y por eso lo consultamos, sí fue noticia de nuevo, porque decidió denunciar por encubrimiento en el caso de Santiago Maldonado, nada más y nada menos que a Patricia Bullrich y al gobierno en general. El doctor Delgado está con nosotros. Federico, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo estás, Ernesto? Gradia, ¿cómo andan por ahí? Tiene voz, porque yo sé de su fanatismo por el tenis, así que supongo que... Fue una noche dura, Fue una noche larga para el señor Delgado también. Pero alegre. ¿Sabes, Federico, que yo arranqué el programa diciendo histórico, emocionante, conmovedor? No tanto, Federer venía jugando mal, no es para tanto, me lo bajó el tema. Yo venía con toda una emoción y el tipo me lo relativizó. No, yo comparto la emoción, me parece titánico lo del Elpo. Explícanos la lógica de la denuncia de ayer, Federico. Bien, es una denuncia difícil por el contexto, ¿no? Por el contexto, digamos, porque está difícil trabajar en nuestra pobreza institucional que estimula un poco la violencia política y a veces es difícil en ese berenjenal tratar de hablar en el lenguaje de la ley. Pero la cosa es así. Se presentó el doctor Barcesat con otros abogados más en el marco de los intereses que representa la Liga por los Derechos del Hombre y señalan dos cosas. Dicen hay que buscar a Santiago Maldonado y nosotros tenemos algunos datos que nos hacen pensar que las autoridades federales no solo no buscaron, sino que miraron por otro lado con intencionalidad y eso se llama encubrimiento. La denuncia le tocó al juez Canícola Corral. Los fiscales lo que tenemos que hacer siempre es evaluar si las investigaciones vale la pena abrirlas o no vale la pena. Entonces dijimos dos cosas. La primera es que a Santiago Maldonado hay que buscarlo, eso es cierto, pero que por un principio del derecho lo tiene que buscar el juez donde se produjo la desaparición. Entonces dijimos, señor Canícola Corral, mande una parte de la denuncia para Esquel. Pero lo que tiene que ver con el encubrimiento, con las aseveraciones que hacen Barcesat y compañía para edificar su denuncia, decimos, bueno, esto hay que chequearlo, como todas las denuncias, más allá de los actores que las protagonicen. Y hay que evaluar qué se hizo para buscar a Santiago Maldonado, qué no se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y si es que se hizo algo mal, digamos, hay que ir un paso más, determinar si se hizo con intención o no, porque no todo error te convierte en un encubridor o en un delincuente. Puede haber errores que no sean delitos, pero a lo mejor puede haber, que es lo que plantean los denunciantes, una serie de hechos que ubicarían a las fuerzas de seguridad federales en el lugar de los encubridores. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de chequear si eso es verdad o mentira. Ahora, Federico, uno imagina, por ahí uno no conoce de procedimientos, seguro, no tanto como vos, pero que frente a una denuncia disparatada vos la desechás. Absolutamente. O sea que acá viste algún elemento que te hizo pensar que no merece ser desechada. Y hay algunos elementos, digamos, Barcesat señala, lo primero es la temporalidad, el tiempo que pasó, señala algunos hechos que hay que ver si efectivamente se produjeron de esa manera, como por ejemplo y digamos no podemos entrar muy en el fondo sobre eso, pero digamos es como que había que tomar una avenida para un lado que era mano para la derecha y se tomó para la izquierda, que habría que hacer algunas cosas que no se hicieron para tratar de que no aparezca algún otro actor involucrado en los hechos. Son todas cosas que en principio tienen color como para hacer una serie de diligencias
que con el solo objetivo de determinar si son verdad o mentira. Si son verdad, la causa progresa; si son mentira, como tantas otras, irá al archivo. Digamos, no es un hecho demasiado complejo, por ahí, por el contexto en que se produce la denuncia, por los 30 y pico de días que lleva desaparecido Maldonado y la expectativa social que ha creado, y un poco por la apropiación social que tiene el caso Maldonado, que se lo utiliza algunos para un fin y otros para otro, ese uso casi instrumental de una tragedia. Por ahí ubica esta denuncia en un lugar que es por ahí mucho más alto del que técnicamente merece, porque es bastante simple. Es como si fuera algo de rutina. ¿Cómo? Es como si vos hubieras hecho algo de rutina, ¿no? Absolutamente. Ahora, en caso de que la causa avance, que el juez permita que la causa avance, delegue la instrucción en la Fiscalía. Sí. Si bien es algo de rutina, vino una denuncia, Sí. uno supone que uno de los que pueden ser llamados a declarar, y ahí tomaría otro color la causa, es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que era quien estaba en el lugar de los hechos, o uno está haciendo una hipótesis demasiado apresurada. No, de hecho, no, lo que decís vos, Gustavo, es verdad, porque Barcesat coloca al jefe de gabinete de Bullrich en el centro de la narración que ellos hacen, ¿no? Después hay que ver si eso es verdad, pero si eso se corrobora claramente, porque esto es como una cadena, es un eslabón, tampoco es tan difícil el trabajo nuestro, es sentido común, tratar de reconstruir un hecho e identificar en ese hecho los niveles de responsabilidad. Pero y en ese caso, por ejemplo, ¿Nocetti iría a declarar como testigo o ya diría a declarar como imputado? Digamos, no, dentro de la cadena de personas que los denunciantes imputan está esta persona, Nocetti. Está bien, pero una cosa es lo que el denunciante hace y otra cosa es el carácter que le da el fiscal o el juez. Claro, no, obviamente, bueno, pero eso, digamos, a priori no lo podemos decir. Hoy no, digamos, hoy el trabajo nuestro es justamente verificar si el lugar de Nocetti es el que le pone a los denunciantes o si el lugar es otro, en este caso como si vos como testigo. Pero eso es parte de lo que tenemos que hacer. Federico, cuando vos hablas en primera persona del plural, ¿hablas de vos y tu equipo o de vos o hay algún otro fiscal trabajando también en No, de mis compañeros de trabajo, no. A ver, en todo lo que vos decís, noto 2 veces planteaste como una preocupación por cómo la sociedad o los sectores políticos están tomando el caso Federico Delgado. Dijiste por un lado que estamos en un marco de violencia institucional que genera violencia política y dijiste también que es utilizado con objetivos políticos de un lado y del otro. ¿Podés extenderte un poquito más sobre ese pensamiento? Sí, a mí me preocupa, digamos, el caso Maldonado es quizá el que más lo refleja, pero yo esto lo vengo notando hace tiempo, al menos en el espacio que me toca trabajar a mí, ¿no? Me parece que, bueno, obviamente vivimos en un contexto de pobreza institucional que asusta. Pobreza institucional lo defino como la incapacidad del Estado para resolver conflictos penales, pobreza, etcétera, etcétera. Eso genera, me parece, violencia política en el sentido que los mensajes que destilan nuestra vida pública se edifica en base a mensajes violentos. Nosotros en la justicia estamos acostumbrados, desde la Fiscalía, que las víctimas estén contentos y que los imputados obviamente no estén contentos. Pero siempre eso históricamente se ha dado en un marco de un respeto relativo a la ley. Lo que yo noto ahora es que la ley es como un instrumento más que se utiliza en una lucha a ver quién tiene más poder para aplastar al otro. Me parece que vivimos en un contexto de un Estado que no tiene capacidad para procesar conflictos, para solucionarlos, y eso hace que cada cual se valga de las armas que tiene. Y entre esas armas se está utilizando la ley, cuando la ley debería ser el camino para resolver esos conflictos. No sé si se entiende. Se entiende. Eso me preocupa muchísimo a mí, porque es muy difícil trabajar incluso con temas tan sensibles en un contexto donde cada cosa que de rutina que vos haces parece que estás tirando un tiro para un lado y para el otro, cuando en realidad, digamos, el trabajo nuestro sería expropiar ese conflicto, esa duda de la sociedad y tratar de resolverla con la racionalidad de la ley y sin el influjo de las pasiones. La justicia debería ser como el fiel de la balanza. Absolutamente. El tipo respetable que da su veredicto. Exactamente. Y si de repente vos cuando denunciás a Debido sos el héroe de unos y el enemigo de otros, pero cuando denunciás a Macri sos el héroe de los segundos, de los que te decían enemigo, y el enemigo de los primeros, entonces todo se transforma en una cosa de mucho manoseo y de mucha tensión, ¿no? Sí, algo anda mal, y además en el medio estamos todos nosotros, porque esto lo vemos en casos que por ahí los vemos lejanos, pero nuestra vida colectiva, nuestra vida pública y nuestra vida personal también está
en medio de ese fango, ¿no? Entonces me parece que los argentinos más o menos tenemos, ¿no? Nuestra historia es una historia de espirales de violencia, y yo noto que hasta hace un tiempo, qué sé yo, cualquier matón que se enojaba por una denuncia penal está bien, insultaba, denunciaba, pero ahora lo que veo es que la dirigencia política es como que tiene también una especie de modo barra brava, un mensaje absolutamente violento. Entonces eso me preocupa bastante, porque se extiende, ya es es como una gran mancha que se extiende a casi todos los casos Ahora, y en penales. el caso Maldonado, Sí. ¿qué es lo que ves que pasa en ese sentido de la utilización instrumental de una tragedia? Así lo definiste vos. Sí, en el caso Maldonado lo que veo es que digamos, la discusión me parece que en general está planteada en muchos lugares, pero ninguno concretamente busca reconstruir con cierta objetividad qué es lo que pasó, digamos, cómo se lo vio a Santiago, quién se lo llevó, porque cada al menos que sea por lo que sea a través de los medios y lo que uno escucha en tribunales, ¿no? Cada movimiento que hacen las instituciones o que hacen las partes automáticamente es descalificado por el otro, es como un juego suma cero, cuando debería ser una estrategia cooperativa, ¿no? Debería ser un lugar de encuentro, con donde el objetivo común debería ser reconstruir qué pasó con Santiago, dónde está, y si le pasó algo, tratar de individualizar a los responsables. Me parece que en ese contexto lo veo como que me parecen lo que los objetivos que la ley prevé parecen que fuesen lugares imposibles de alcanzar. Es como que hay un sector que quiere arrojar un desaparecido a otro y el otro que quiere evitar que el desaparecido le caiga encima, en lugar de que unos y otros digan, che, veamos qué pasó, ¿no? A mí me parece que exactamente, bueno, vos como siempre lo decís mucho mejor que yo y más sencillo, pero me parece que claro, que por ahí la verdad que debería ser el objetivo común es una estrategia de segundo o tercer lugar. Y eso me preocupa porque no solo el caso Maldonado, repito, lo refleja, pero yo noto que esto Bueno, el caso Nisman era pasa igual. todo el tiempo. En el caso Nisman era un cadáver que se tiraba de un lado al otro y del otro lado trataban de decir ese cadáver es una porquería y yo no tengo nada que ver, y bueno, y es como muy repetitivo, es tal cual. Absolutamente. Sé que te voy a poner en un brete, pero bueno, como fiscal vos has tomado un montón de declaraciones a testigos. Ayer se generó una polémica a raíz de una declaración mediática, de una declaración judicial de un testigo que es Matías, creo, Santana, si no me equivoco, el apellido, que es quien había dicho en sede judicial que había visto con unos binoculares cómo se lo llevaban a Maldonado en una camioneta Unimode, y después en una nota dijo, bueno, esos binoculares no los tengo, los perdí. ¿Hay posibilidad de que un testigo mienta en una declaración ante un juez o ante un fiscal y un fiscal no se dé cuenta, que un testigo declare algo en los medios y declare algo distinto en sede judicial? Mira, es la patología de la dirigencia, que generalmente en los programas de televisión dice una cosa y en los tribunales dice otra. Es algo que no debería pasar porque los testigos declaran ante las autoridades bajo juramento de decir verdad. Mentir en una declaración es un delito, pero que la Argentina rige, pero casi no se aplica, y entonces lamentablemente es una práctica de nuestra vida pública decir ante las cámaras 10 oraciones y de esas 10 ratificar una ante el juez o ante el fiscal. Lamentablemente pasa todo el tiempo, y cuanto más pasa es en las causas, sobre todo las de corrupción. Si ustedes algún día, bueno, o es un desafío para alguien que quiera hacerlo, repasa lo que los actores del proceso dijeron en los sets de televisión y que lo que dijeron ante la justicia, van a ver que la diferencia es notable. Federico, te agradecemos mucho la deferencia de atendernos y ojalá dé el por el gane a Nadal mañana, ¿no? Ojalá, y estaremos mirando. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos. Y después arreglemos las cosas que tenemos pendientes. Sí, por favor. Dale. Federico Delgado, fiscal federal, voy a decir públicamente que tenemos pendiente. Hace rato que queremos encontrarnos con el fiscal Delgado. Y es un tipo que muy accesible y muy piola, la verdad que es muy piola. Él para en Varela Varelita, que es un bar que queda en Escalabrini Ortiz y Paraguay, a 8 cuadras de casa. Y ha pasado que en la cita él ha ido y yo no. Y ha pasado también que yo he ido y él no. ¿Quién fue el primero que falló? Ya es que no me acuerdo, porque ya van como 3 veces. Porque la segunda ya es venganza. Es la historia de dos navegantes, dos tipos que están en el cerebro en cualquier caso. Él no usa WhatsApp casi, entonces usa Gmail. Te voy a decir lo que pasó ayer. Yo le dije, bueno, tenés que esperar que el tipo te conteste. Imagínate, 3 días tarde en buscar su Gmail porque están sus denuncias y qué sé yo. Entonces yo le digo, bueno, encontrémonos el martes, por el martes pasado. Él me contesta y yo doy por sentado que
que efectivamente me dijo que sí. Claro. Voy el martes Y no está. y no está. Entonces pongo el mail a ver qué me contestó y me dijo, no, hagámoslo el miércoles. Yo dije, qué boludo. Entonces digo, bueno, ok, le mando. Ayer fui de nuevo Y y después dije, claro, no me contestó el ok. Y tampoco estaba. Entonces me pidió mil disculpas. Y ya no sé ni de quién es la culpa de que no nos veamos. Lo mío es para peor, mí es poner fecha y hora, punto. Pero programen a una semana. A ver, simplemente para cerrar, nosotros hablamos recién con una persona, más allá de la familiaridad, muy importante. Federico Delgado, que es un error del sistema, es un tipo que está en la justicia y hace su trabajo bien, y todo el mundo sabe que no puede hablar con él para coimearlo, para sesgarlo, para apretarlo, porque el tipo Va con su bicicleta y hace sus fallos. Entre las cosas que decía, más allá de la noticia, hay algo que nosotros venimos insistiendo hace rato, que es que la grieta vuelve a muchas personas muy miserables, aun cuando no se dan cuenta. Cuando muere alguien y ese muerto o desaparece alguien, se le forma parte del debate político. Muchas personas se transforman muy miserables en el sentido de que, como saben que eso puede debilitar terriblemente al gobierno al que odian, se lo tratan de tirar encima. Eso pasó con Nisman y eso pasa con Maldonado. Yo sé que mucha gente se va a ofender con lo que digo. Los que tiraban con Nisman y los que tiran con Maldonado, pero es así. Y otra gente saben que es un punto vulnerable del gobierno, entonces reaccionan histéricamente ante cualquier posibilidad de que ese caso manche al gobierno al que aman. Eso pasó con Nisman, los que defendieron al gobierno anterior, y eso pasa con Maldonado, los que defienden a este gobierno. Ustedes pueden decir, pero ustedes, ¿de qué lado están? Ayer veía una serie que está viendo mi mujer, que se llama Downton Abbey, donde hay una abuela que lo hace, la misma actriz que hace de McGonagall, la profesora McGonagall en Harry Potter, esa actriz vieja. Es una actriz espectacular, te olvidás del otro personaje. Cuando la ves decís, ahí está McGonagall, que también parece un poquito a Fernández Mejide. Y después te olvidás. Y en un momento, en base a un problema familiar, ella dice, yo no tomo partido. Eso no quiere decir que yo sea neutral. Así lo dice como diciendo fuerte. No es que yo no tenga valores, no tenga principios, no tenga cosas a las que convengo. Simplemente no tomo partido en estos casos. Cuando muere una persona o desaparece, lo que corresponde es tratar de encontrar la verdad. Y yo estoy seguro que mucha gente impulsa eso y de los que manifestamos y planteamos el tema. Pero después vos ves el sesgo de los que no quieren que se hable de Maldonado porque afecta al gobierno y que cuando ven que aparece un dato que complica a la gendarmería, esas personas se ponen histéricas y tratan de... Yo veo gente militando en las redes para desprestigiar al mapuche que acaba de hablar, y los ves de una manera que es vergonzosa, ¿eh? Y ves otra gente que trata de forzar desde el principio, fue Macri o fue Cristina de Nisman. Y a mí me parece que sobre todo cuando hay muertos, cuando hay hechos de tanto dolor, lo que decía ayer Gustavo, que es una causa perdida, la moderación, el apego a los datos, el tono razonable, moderado, criterioso, no el tono exaltado. Sobre todo, además, ¿sabes por qué? Porque hay pibes escuchando. Y la juventud a veces es un poco inteligente, audaz, crítica y a veces un poco ingenua en cómo se embandera con causas, y es la que pone el cuerpo. Entonces, quienes somos, digamos, tenemos algún tipo de edad y tenemos algún tipo de incidencia en la discusión pública, tenemos la obligación de ser moderados y explicar que la vida tiene sus tiempos, que hay que militar en un sentido, militar en el otro, pero darse cuenta cuáles son las cosas la proporción de las cosas y los valores que están en juego en cada momento.